Guapísimas y bienvenidas a Mi mamá me mima. En este capítulo voy a seguir hablando sobre cómo gestionar mejor nuestro dinero, es decir, es una serie que va a ser bastante larga y que espero que os guste. Y bueno, la semana pasada ya empecé hablando un poquito sobre los malos hábitos que tenemos casi todos nosotros con respecto a nuestro dinero y cómo esto nos hace muchas veces malgastarlo y consumir más de la cuenta. Pero os quería contar hoy que no solo los malos hábitos nos hacen tener problemillas, ¿no? con el dinero, sino que hay otros dos factores muy importantes y que casi nadie conoce, que realmente tienen bastante peso cuando intentamos entender la relación que tenemos con las pelillas. Os cuento. El primero de estos factores que os voy a explicar hoy tiene que ver un poco con la forma en la que se conectan nuestras neuronas, ¿no? Con la forma en la que pensamos, o digámoslo de otra forma, con nuestro hardware mental. Y es que este hardware fue diseñado para vivir en una sociedad que ya no existe. Y encaja muy mal en la sociedad en la que vivimos ahora, en la que estamos continuamente manejando dinero y en la que también manejamos conceptos como deuda, interés o ahorro. Y el problema es que la evolución humana va muy lenta y sin embargo nuestra sociedad evoluciona a la velocidad de la luz. Y ahí que haya este desfase y que muchas veces sintamos que no podemos hacer nada con respecto a lo mal que nos organizamos con el dinero, ¿eh? Y es que esto al final viene de aquí. Y efectivamente pues poco podemos hacer porque ese hardware ya lo tenemos instalado y bien instalado. El siguiente factor tiene que ver con la programación de nuestro comportamiento. Y esto también puede sonar un poco raro, pero os lo explico enseguida. Esto tiene que ver con los estímulos o las creencias que hemos recibido y la educación que hemos recibido cuando éramos más pequeños. Y es que la mayoría de nosotros hemos crecido en casas y en familias que no tenían mucho dinero. Perdonad, es que tengo aquí a Ganda. Como os decía, hemos crecido en familias que no tenían mucho dinero y no solo eso, en familias cuyas creencias eran bastante negativas con respecto al dinero y con respecto a la gente que tiene dinero. Entonces no sé si habréis oído alguna vez a vuestros padres decir que los ricos no son buenas personas o que los jefes de las empresas tampoco son buenas personas o que el dinero cuesta mucho conseguirlo y hay que trabajar muy duro también para conseguirlo. Todo esto hace que cuando nosotros seamos adultos pues tengamos unas creencias enquistadas en nuestro comportamiento y que realmente nos limitan bastante con respecto a la relación que establecemos con el dinero. Y entonces tenemos aquí pues tres factores, ¿no? Tenemos unos malos hábitos, tenemos un hardware incorrecto que no encaja en nuestra sociedad actual y luego tenemos también un comportamiento, una programación del comportamiento también bastante mala. Y la prueba irrefutable de esto es que el 95% de la población llega a la jubilación con muy poco dinero o totalmente dependiente de una pensión mínima que le da el gobierno. ¿Cómo es posible que después de toda la vida trabajando lleguemos a la tercera edad totalmente dependientes de nuestra pensión o ya os digo de unos poquitos ahorros? La otra prueba irrefutable de esto es que casi el 80% de las personas que de repente ingresan una cantidad masiva y repentina de dinero, como puede ser pues, la lotería o una herencia, a los 5 años de haber ingresado ese dinero están muchísimo peor que antes de ingresarlo. Y seguro que conocéis alguna historia en este sentido. Yo desde luego que conozco alguna. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que ganes la lotería y a los 5 años estés peor que antes de ganarla? Pues por eso, porque tenemos malos hábitos, mal hardware y mala programación. Esto no quiere decir que todas las personas ricas tengan unos buenos hábitos, etc. Muchas veces también esto depende de la suerte. Depende de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas. Y bueno, yo entiendo que esto también pues lo puedes atraer, ¿no? O sea, que esto tampoco es algo que se deje totalmente al azar, sino que también lo podemos atraer con una actitud positiva. Así que nada, bueno, os voy a dejar que parece que Randa está un poco... Yo creo que quiere comer ya.
Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo. En los siguientes capítulos pues seguiré hablando o haciendo una pequeña introducción sobre las creencias y sobre nuestra propia historia del dinero, que es muy interesante conocer la historia que tenemos cada uno de nosotros. Y cuando termine la introducción ya os digo que vamos a hacer unos ejercicios para cambiar estos hábitos y estas creencias. Así que nada, os dejo, un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima. Adiós.